Un documental producido en 2024 por la cadena pública británica BBC captó la atención del mundo entero. El tema central, los destinos turísticos de Sudamérica que, tras la pandemia, intentan recuperar su vitalidad. Y entre todos los países, los que se llevaron todas las miradas fueron Argentina y Brasil. El programa arrancó con una pregunta clara: ¿cuál es el destino sudamericano que más llama la atención hoy en día? En una época donde la música urbana, el funk carioca, las novelas y el carnaval brasileño la rompen en todo el mundo, Brasil definitivamente pisa fuerte como un país que exporta cultura. Sin embargo, lo que mostró el documental sobre la realidad local fue un panorama súper distinto a esa imagen de fiesta constante. Las cámaras captaron calles en Río de Janeiro con 2 o 3 gatos locos, y el paisaje desolado de lo que alguna vez fue el bullicioso mercado de Madureira. El equipo de rodaje visitó el interior del país, en el estado de Bahía, y en las plazas principales solo había un par de familias sueltas. Los micros para extranjeros brillaban por su ausencia, y en el aire se respiraba una atmósfera bastante melancólica. El ministro de Turismo y Cultura de Brasil apareció en el programa y tiró la siguiente frase: hoy por hoy, el centro de Sudamérica es Brasil. Los turistas europeos y norteamericanos, la movida cultural. En todo llevamos la delantera. Argentina solo se sostiene de glorias pasadas. En influencia cultural, Brasil ya los pasó por arriba hace rato. Sus palabras derrochaban confianza y un orgullo tremendo. Pero la presentadora del programa, Emily Sanders, no se inmutó. Empezó a reproducir, una tras otra, las imágenes que su equipo había grabado allá. En los vídeos se veía como lugares turísticos que antes estaban hasta las manos de extranjeros, hoy son un cementerio de persianas bajas y locales fundidos. También le dieron voz a los comerciantes del barrio. En estos últimos años, la cantidad de turistas cayó a menos de la mitad, Ya ni se ven caras de afuera, la posta. Los tours en micro desaparecieron y no hay ni miras de que la zona repunte. Por otro lado, el programa pegó un volantazo y mostró cómo están las cosas en Argentina. El sector de arribos del Aeropuerto Internacional de Ezeiza era un hervidero de turistas arrastrando valijas. En San Telmo, las filas para ver un show de tango o comer un choripán eran larguísimas, y en la Patagonia, frente al glaciar Perito Moreno o en las mismísimas cataratas del Iguazú. Gente de todo el mundo quedaba flaseada, soltando exclamaciones de asombro al conectar con semejante inmensidad y cultura. Un turista francés entrevistado en la calle decía: cuando vengo a Argentina, siento una paz increíble, pero a la vez mucha vida. Las calles tienen su encanto. La gente es súper cálida y te das cuenta del respeto que le tienen a sus raíces. Esa mezcla bárbara entre la tradición porteña y la vida moderna fluye de una manera espectacular. De esta forma, visual y estadísticamente, el documental dejó al desnudo la brecha real entre la situación turística de Argentina y Brasil. Y planteó a los espectadores una pregunta profunda: ¿será que esta diferencia no pasa solo por la cantidad de visitantes, sino por cómo cada pueblo vive su propia cultura y la comparte con el mundo? Durante la entrevista, el ministro brasileño no paraba de tirarle palos a Argentina, inflando el pecho por su país: las políticas turísticas de Argentina van a remolque nuestro. La cultura brasileña es la que marca tendencia. Lo que el turista de afuera busca es el futuro, la energía. Y eso está acá. La tradición argentina es muy linda, sí, pero es cosa del pasado. Los tiempos cambiaron, amigo. Ese comentario dejó el estudio mudo por un segundo. Pero Emily Sanders, lejos de engancharse en la bronca, le puso los puntos sobre las íes con datos puros y duros. Bueno, fijémonos qué dicen las últimas estadísticas. Ahí mostraron los datos de turismo de la OCDE de 2024, con números clarísimos. Tasa de recuperación turística: Argentina 115,6% / Brasil 93,5%. Visitantes anuales: Argentina aproximadamente 25,2 millones / Brasil aproximadamente 11 millones. Tasa de intención de regreso: Argentina 34,6% / Brasil 10,5%. Los datos hablaban por sí solos. La diferencia en la intención de volver era una locura.
Eso te dice la posta sobre que tan bien la pasó el turista y cuántas ganas le quedaron de pegar la vuelta. Cuando estos números aparecieron en pantalla, al ministro se le desfiguró la cara. Sanders, con total tranquilidad, le retrucó: ¿qué lectura hace de estos resultados? Hubo un silencio incómodo. El ministro bajó la mirada, tragó saliva, y lo que le salió fue más una excusa que otra cosa: esto es puro circo mediático. Si Argentina hoy está explotada de turistas es por el tema del dólar blue y la devaluación del peso. ¿El tipo de cambio lo favorece? Pero eso no tiene nada que ver con el valor cultural real. Esa excusa tenía patas cortas. Al toque, el documental pasó a una nota en la calle. Un turista estadounidense caminando por los bosques de Palermo comentaba: puede ser que el cambio nos rinda más, obvio. Pero no es solo la guita. Yo vine a Argentina por la movida que hay, la gente es recopada. Te tratan como un amigo más y te sentís súper seguro paseando. En todo el viaje no pasé ni un solo mal trago. Esta entrevista dejó clarísimo que la cultura no es algo que simplemente se vende, sino algo que se vive. En Brasil, por el contrario, las quejas de que faltaba alma en la experiencia se repetían. Lugares muy comerciales, pero sin nadie que te explique la historia de fondo o que te muestre un respeto genuino por el entorno. Si es puro maquillaje y no te llega al corazón, al visitante no se le graba en la memoria, y ahí es donde los números te pasan factura. Para rematar, el programa mostró el ejemplo de una estancia tradicional en la llanura pampeana. Una pareja de extranjeros, que fue recibida con mates, asado y guitarreadas desde el primer día, se despedía llorando a mares, abrazando a los dueños y agradeciendo tanta hospitalidad. La repercusión de esa escena fue tremenda. Quedó clarísimo que la victoria turística argentina no es una cuestión de modas o monedas, sino de la famosa calidez argentina, el sentarte a compartir un mate, el darte charla, el hacerte sentir en casa. Pero el documental de la BBC tuvo otro momentazo que prendió fuego las redes. Fue cuando el ministro brasileño soltó: ¿ustedes creen que los árboles de jacarandá son realmente argentinos? Esa frase destapó la olla de una vieja disputa regional sobre el origen de estos árboles de flores lilas que adornan Buenos Aires. La postura del ministro era clara: la especie original nació en la Amazonía y el Mato Grosso, y los que ven en las avenidas argentinas son una simple copia. El origen posta es nuestro. Esta teoría siempre circuló en Brasil. Ya en 1985, un diario paulista sacó un artículo diciendo que el árbol venía de ahí. Pero ese mismo artículo tenía un punto flojo: si el jacarandá es tan nuestro, ¿cómo es que nuestros abuelos no dejaron ni un solo poema, canción o leyenda sobre él? Esa autocrítica coincide con lo que dice un historiador y escritor brasileño contemporáneo: en los años 50 había gente que decía que el jacarandá era nuestro, pero era un delirio de un par de académicos. El pueblo siempre lo asoció con las calles porteñas. Incluso contaron que, en épocas de tensiones fronterizas, en algunas ciudades de Brasil llegaron a talar jacarandás porque los veían como un símbolo argentino. Pero el tiempo pasó. Hoy, cuando llega noviembre y los jacarandás florecen tiñendo todo de lila, es imposible no enamorarse. El historiador brasileño lo resume así: en el fondo, a la gente le encanta el árbol, pero como sienten que es cultura argentina, les da cosa disfrutarlo del todo. Por eso inventan que el origen es nuestro, para no sentirse menos. En Argentina, el jacarandá es el alma de la primavera porteña. Está en las letras de tango, en las rondas de mate en las plazas, y hasta en las inolvidables canciones infantiles de María Elena Walsh. Los argentinos lo hicieron parte de su ADN. Así que, aunque biológicamente la semilla hubiera caído de otro lado, fueron ellos quienes lo criaron y lo metieron en su cultura. El jacarandá no es solo madera y hojas, es el techo lila de los recuerdos de millones de personas. Sin embargo, mientras el mundo valora esta cultura, están los que vienen a hacer desastre. Hace poco, el accionar de algunos turistas extranjeros buscando likes en TikTok generó mucha bronca. En noviembre de 2025, un influencer de afuera, refamoso en el mundo del gaming,
se grabó colgándose de las ramas de un jacarandá florecido en plena Avenida del Libertador para ser dominadas. La rama, obvio, se doblaba por el peso, a punto de quebrarse, y una lluvia de flores caía al piso. Una total falta de respeto a la naturaleza y al patrimonio del país. Lo peor es que esto generó imitadores. Un pibe que se hace llamar Panda subió un vídeo haciendo acrobacias en otro árbol, y tiró: «Che, vi que lo hiciste vos y yo también quise probar. Venís a Argentina, haces una boludez de estas y te haces viral de una». Cuando lo mataron en las redes, lo cancelaron, el flaco se excusó con total caradurez: «Ponés la palabra Argentina y tenés millones de reproducciones aseguradas. Si no lo haces, sos un boludo que se pierde la guita». Este tipo de parásitos de las redes existen por cómo funcionan los algoritmos. Cuanto más bardo haces, más views y más plata ganás. Y encima eligen países pacíficos, donde saben que si los agarra la cana, a lo sumo se comen una multa y los deportan. Para ellos, Argentina es solo un escenario para facturar, y no les entra en la cabeza el daño que le hacen al orgullo local. El primer influencer, presionado por todos lados, terminó borrando el vídeo y subió un mensaje de disculpas: «Le falté el respeto a la cultura de Argentina y a sus árboles históricos. Fui un tarado, ojalá nadie copie lo que hice». Pero el daño ya estaba hecho y los imitadores seguían apareciendo. El jacarandá no es cualquier yuyo, es un patrimonio vivo que los argentinos cuidan y presumen. Frente a eventos mundiales, como las próximas cumbres internacionales en Buenos Aires, frenar a estos irrespetuosos es una prioridad. Argentina es famosa por recibir a todos con los brazos abiertos, pero esa buena onda a veces es aprovechada por gente que no tiene dos dedos de frente. Hay que poner límites firmes. Tras la emisión del documental de la BBC, las redes explotaron. A los dichos del ministro brasileño, le llovieron críticas. Un británico tuiteó: «El ministro no mira sus propios problemas, prefiere tirarle tierra a Argentina. Así no van a mejorar nunca. Deberían sentarse a estudiar por qué a los argentinos les va tan bien». Un canadiense que viaja mucho por Sudamérica aportó: «Toda esa pelea por de dónde salió el jacarandá es una pavada. Si fue de Brasil, genial, pero los que le escribieron canciones y lo volvieron un ícono fueron los argentinos. La cultura es de quien la cuida, hermano». También se habló mucho de la infraestructura. Brasil tiene ciudades gigantes increíbles, pero te alejas un poco y si no hablas portugués, fuiste, decía un turista. En Argentina capaz en los pueblos chicos no todos hablan inglés, pero la red de micros de larga distancia y la paciencia que te tienen para explicarte las cosas es de otro planeta. Finalmente, el programa cerró con una reflexión de Emily Sanders que dejó a todos pensando: más allá de quién tiene los números más altos, la verdadera fuerza turística de un país está en cuanto respeta su propia cultura, y qué tipo de huella logra dejar en el corazón del que viene de visita. Ese mensaje fue clarísimo: no se trata de competir para ver quién la tiene más grande, sino de aprender del otro. Argentina tiene ese poder silencioso de mezclar el asfalto porteño con la inmensidad de sus paisajes. Pero a medida que llegan más turistas, más hay que cuidar lo que es propio. La tarea hoy no es cancherear diciendo: somos los mejores del mundo, sino entender el valor de lo que nos dejaron los abuelos y pasárselo sanito a las generaciones que vienen. Por eso nos eligen.